Y en efecto, ya tenemos aquí, y le agradecemos como siempre al doctor Lorenzo Meyer por la oportunidad de platicar. De entrada, doctor, ¿cómo ve lo que aprobó el Consejo Nacional de Morena este domingo, después de que la anterior ocasión platicamos y usted decía que el presidente López Obrador tenía que conducir proceso de sucesión, siendo él el líder de este partido, de este movimiento? Bienvenido, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eso de buenas es un decir, qué barbaridad, aquí en el sur de la ciudad el calor está, pero acá también. Buenísimo, me parece. No, pero según las noticias últimas, esta parte sur de la ciudad es el trópico ya, así que, bueno, dentro de esta caluroso entorno, vamos a tratar de responder. Yo no soy un experto en la política cotidiana. A mí me asombra a veces, o me asombraba en el pasado, por ejemplo, conocer personajes normalmente del PRI, del gobierno, que sabían de memoria la biografía de todo mundo. No es mi caso. Así que hay áreas en las que todavía me es muy difícil opinar, pero en términos generales, digamos que México está entrando en una etapa relativamente inédita. La política siempre ha sido una arena de lucha, y entre nosotros pensemos en la política ya del México independiente para acá, que también la colonial se trae lo suyo. Las pugnas, los conflictos son constantes. La política es pugna, es conflicto, es ver cómo se toman las decisiones, y el concepto de política que a mí me gusta es el de Harold Laswell, que dice: política, ¿quién consigue qué, cómo y cuándo? Es la mar de sencillito, pero desmenuzarlo implica mucho. Bueno, entonces, parto de esta idea, que estamos entrando en un terreno novedoso. Si hubiéramos tenido esta entrevista, que hubiera sido imposible, pero si lo hubiéramos tenido en 1950, en los 1950s, por ejemplo, bueno, pues no habría mucho que decir. Antes de que se supiera el nombre de quien sería postulado por el partido del gobierno, el partido casi único que había en México, bueno, en ese momento ya se resolvían muchas cosas, ya sabía quién iba a ganar las elecciones. Era Ruiz Cortines. Listo. Fue Ruiz Cortines. El misterio desaparecía. Pero antes el misterio sí era completo, ¿eh? Claro. Era una caja negra, como dirían algunos de los observadores norteamericanos. Esa big black box, esa gran caja negra en donde no se sabía realmente qué es lo que pasaba adentro, hasta que ¡pum!, salía Fidel Velázquez a decirnos: es fulano el que las fuerzas vivas de este país han decidido que sea el candidato de nuestro partido, y ya estaba resuelto. El conflicto era muy interno, pero muy secreto. Sabíamos el resultado, pero nada más. ¿Cómo se llegó a ese resultado? Todavía en la época de Salinas, bueno, pues había ese misterio. El asesinato de Colosio hace que esto cambie, y luego se hace más abierto. Y ahora estamos viviendo en una etapa de mayor abertura todavía, donde se conoce de tiempo atrás quiénes son los precandidatos,
sus carreras, sus puntos fuertes y débiles, y el ciudadano tiene la última palabra, al menos en teoría, porque ahora sí, hay un partido dominante, no hay duda. La contienda va a ser entre este partido dominante y una oposición aún dividida todavía hoy, y que no logra presentar un candidato único. Va a tener que tener muchos problemas ahí adentro para lograrlo, pero cuando lo logre, hasta ahora lo que tenemos como materia prima son las encuestas, pues sí, la tiene cuesta arriba. Morena, que viene de la oposición, ahora se encuentra en el gobierno, y los que estaban en el gobierno ahora están en la oposición y van a tener que aprender a moverse a contracorriente, como la izquierda se movió durante muchísimo tiempo en el pasado. Ahora los roles están invertidos. En este caso, la novedad es que la caja negra, esa de que se hablaba, que hablaban los observadores en los 1950, 1960, pues ya no es tan negra. El presidente sí tiene la última y primera palabra, y puso en el escenario a sus precandidatos. Ok, ya están. Ya conocemos sus biografías, más o menos. Ahora viene algo que antes se daba dentro, sin que nadie lo viera: la lucha entre estos precandidatos, porque esa es la lucha más interesante hoy, como fue en el pasado. Quizá en el futuro ya no tenga esa característica, espero. No es parte del sistema que se está moldeando, ese sistema que dentro de siguiente sexenio, 2 sexenios, la lucha va a ser realmente entre las dos grandes fuerzas, este bipartidismo que ya está operando en México. Pero hoy, como el partido de oposición o los partidos de oposición que todavía no se amalgaman bien y todavía no tienen un programa y menos tienen un candidato, bueno, ellos sí van a hacer la lucha, pero lo más importante es la pugna interna. Pero esta pugna interna la estamos viendo, ya no es suposición, ya no es como antes que se daban de patadas debajo de la mesa y uno nada más oía de repente un ¡ay! Pero no sabía uno ni quién le había dado la patada, ni qué tan fuerte, ni qué tan contundente. Ahora hay un elemento, Álvaro, casi darwiniano. Aquí el presidente puso sus fichas, pero ellas tienen que sobrevivir. Una tiene que sobrevivir. La lucha es, si se quiere, darwiniana. Va a sobrevivir ya el que tenga la capacidad de hacerlo. El presidente puede todavía empujar un poco a uno y frenar un tanto a otro, pero ya no como en el pasado. Ahora sí los dejó a sus propias fuerzas, lo cual, bueno, yo siempre he pensado que la lucha darwiniana por la vida es brutal y no me gusta, pero sí termina por ser el mejor, el que sobrevive, el mejor para esos menesteres, es la lucha por el poder. Entonces empieza hoy. Van a ser 70 días. Van a ser 70 días de recorridos de los 6 aspirantes a la candidatura presidencial. Pero no va a ser una persona el que va a definir. Va a ser una encuesta organizada por Morena y 4 encuestas espejo levantadas por empresas específicamente contratadas. ¿Esto significa realmente que se acabó el dedazo, como critican los opositores?
Los opositores dicen que no, que el dedazo sigue operando ahí, pero ya no es el poder omnímodo del presidente el que decide de una vez por todas ante el resto de la sociedad, este es mi hijo o hija muy amada en quien he puesto todas mis complacencias y ustedes van a tener que aceptar, quieran o no, que él va o ella dirigirá la vida política de México en los siguientes 6 años. Eso ya no está vigente. Es ahora una competencia interna con reglas que espero que mantengan, pero quién sabe, ¿no? En donde no se vale hacerle, salirse de los marcos que se han marcado, que no se gaste mucho, que no se agredan, que no va a haber debate entre ellos para que no se saquen ciertas, actitudes duras que seguramente se tienen unos contra los otros, y que no se exponga esas posibles divisiones entre la élite morenista, que es la que va a decidir finalmente, pero en todos los sistemas políticos, aún en los más democráticos, en los sistemas de la península escandinava, por ejemplo, que siempre ponemos como ejemplo, ¿no? Que Dinamarca o Noruega, etcétera. En todos, la política es un asunto en este campo de designar los candidatos, es un asunto de las élites partidistas. En este caso, es un asunto de un partido que se presenta como dominante, pero luego tienen que presentarse por la vía de las encuestas, que es una especie de elección, si está bien hecha. Ese es el punto en que yo quisiera que estuvieran bien hechas, que la legitimidad no se pierda en la encuesta, porque ya se han perdido legitimidades en otras encuestas, donde el propio Andrés Manuel, ¿cuántas veces dijo, no, esa encuesta está cuchareada? Se introdujo desde el principio la duda sobre las encuestas, sobre el montón de encuestadoras. Hay encuestadoras patito, no hay duda. Entonces, el proceso debe de ser muy cuidadoso o muy cuidado en materia de encuestadoras. Tienen que tener credibilidad. En un mundo ideal, las encuestadoras sí tienen credibilidad porque ellas, su negocio es hacer encuestas para empresas y tienen que dar resultados, si no el mercado las mata. Pero aquí se pueden introducir grandes cantidades de dinero para inducir a quienes van a hacer la encuesta, porque las encuestas, hay montones de trucos para, desde cómo se hace una pregunta hasta claro, realmente. Yo lo interrumpo, doctor, porque en el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, aprobado por unanimidad de más de 300 consejeros nacionales, hay un punto que tiene que ver con esto. Dice, refiriéndose a los aspirantes a la candidatura presidencial, se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Y agrego un punto enseguida que también se establece en este acuerdo. Dice sobre los aspirantes a la candidatura: evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen.
¿Qué ve usted en estos dos puntos que fueron los propuestos por el presidente López Obrador? Sí, sí. Digo, en teoría, creo que es fácil entenderlo, pero en la práctica cada uno de esos conceptos es muy vago. ¿Qué es reaccionario? ¿Qué es establecer compromisos? Cada uno de esos conceptos esto sí es confesable y eso no es confesable. ¿Quién lo define? No hay manera. Entonces hay que navegar ahí de oídas. Espero, ahí está. Es que todo el mundo sabe más o menos cuáles son los intereses inconfesables, pero definirlos como si fuera, como si estuviéramos ante un jurado. Este interés es inconfesable por tal y tal acción que cometió tal día, en tal año. Y bueno, eso es el sentido común del común de los ciudadanos, el que con información a medias, porque el ciudadano no tiene tiempo de estarse informando de estas cosas a fondo, tienen que trabajar para vivir y tienen muchas otras ocupaciones. Entonces la política no es su profesión. Debe de estar consciente de los grandes problemas políticos, pero no tiene por qué conocer la finura de todo esto. Entonces, cada uno de esos conceptos que yo sigo hablando de tú, Álvaro, y te pido que hablemos de tú. Cada uno de estos conceptos, Álvaro, que tú pusiste, puede ser definido de muchas maneras. No es posible. Hay que, digamos, confiar en la buena fe, que es también un concepto medio difícil de definir, pero en la buena voluntad de los participantes, de que son realmente, adversarios políticos en este momento, pero no enemigos, y que no deberían de ser enemigos una vez que termine el proceso, lo cual es bastante difícil, porque se van a dar con guantes para amortiguar el golpe, pero se van a dar de golpes, y después de eso tienen que idealmente ser parte de la unión de Morena. Bueno, sí. Un boxeador profesional eso hace, le da por debajo de la lengua a su adversario, pero ya después en los vestidores no puede, o puede darle un abrazo y llevarse bien con él. Eso veremos, eso está, son buenos deseos. Es lógica la posición de Andrés Manuel de poner esos límites. Pero hay otra parte, doctor Meyer, que tiene que ver con la conducción del proceso mismo. Están ya moviéndose los aspirantes y será la encuesta la que defina quién gane la candidatura presidencial. De hecho, se le va a llamar, es una figura de coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, un eufemismo por razones legales. Pero con este mecanismo, ¿se conjura una ruptura o no hay que estar confiados en que no la habrá? Yo creo que se puede tener una cierta confianza en que no la habrá porque no les conviene. Yo esperaría poder decir es que a la hora de aceptar los términos, cada uno de los 6, de los que importan en esos 6, cada uno se comprometió y es un compromiso que se debe de respetar, pero no necesariamente se respeta. Así que sí, puede haber ruptura. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta y que las rupturas pueden ser muy costosas. En este momento, el presidente tiene el apoyo de la mayoría de la opinión pública y se lo está trasladando a Morena en conjunto. Sí. No ha descalificado a ninguno de los contendientes y puede que no los descalifique en lo que sigue. Si llega a descalificar a uno de ellos,
creo que le va a causar daño a ambos, pero el descalificado más le conviene, aunque no quiera, mantenerse dentro de esas reglas, porque ¿qué va a hacer afuera? A ver, todos dan cierta opinión al respecto y dicen, no, pues Ebrard, miren, él es el que está menos cercano a Andrés Manuel López Obrador y que podría ser cooptado, abrazado, cobijado por la oposición. Lo verían casi como el Mesías, porque como no tienen a nadie de ese calibre, les vendría como caído del cielo. Entonces le pueden ofrecer el oro y el moro porque se traslade a esa parte. Depende de Ebrard. Hasta ahora ha podido sortear muchos problemas de lealtades, y dice esta vez que él es, ¿cómo dijo ahora? Todo va a estar bien. Usó ese término coloquial de amigo, ¿no? Con Andrés Manuel, que están carnal. Como carnal, eso es, carnal. Santo cielo, ¿cómo se me olvida semejante concepto popular? Que él es carnal del presidente. Lo ha dicho con toda intención. Entonces, hay un cierto compromiso ya hecho con la unidad que puede romperlo, o cualquiera de ellos puede romperlo, pero le va a costar. Puede que por razones morales o por razones de cálculo frío, les convenga no romperlo, porque todos ellos tienen edad suficiente para ser expertos políticos, pero todavía no para retirarse de la política. Y entonces está el siguiente sexenio. Ebrard ha sabido esperar sexenios y sexenios desde que estaba con Manuel Camacho, y luego el partido de Manuel Camacho, y luego el acuerdo con Andrés Manuel, y el meterse los dos a una encuesta, ¿no? Y aceptar la derrota en esa encuesta. Bueno, esta es una etapa más o menos similar, aunque a un nivel mucho más importante, más alto. ¿No es su última oportunidad para Marcelo? No, no es. No es. Y supongamos que él no es el favorecido, pero que bien puede serlo, ¿eh? La encuesta se les puede... En la encuesta hay un elemento de incertidumbre interesantísimo, claro, para la democracia, que es parte de la incertidumbre democrática, de ponerlos en la línea de fuego y ver cómo se comportan, y sin que se sepa de antemano el resultado, no está predeterminado. Sí hay más simpatías por Claudia, pero no al grado de anular a los otros, y menos a Marcelo. Entonces... ¿Y ya Dan Augusto le da a usted posibilidades? Bueno, salvo que hubiera de plano una cosa imprevista, un accidente, que se hundieran los dos Titanics y que chocaran uno contra el otro en vez del iceberg y vámonos para abajo. Y entonces sí, Dan Augusto tiene experiencia política, es cercano al presidente, es parte de la élite política mexicana, pero no tiene la personalidad de los otros dos. Y aquí estamos en un punto bien interesante, Álvaro. La personalidad o carisma, que eso sí tiene Andrés Manuel y que no se la puede transmitir a ninguno. Entonces, todos van a tener que buscar algo equivalente. No van a llegar al carisma del presidente, porque eso lo hizo a través de una biografía muy dura, de atravesar el desierto varias veces, y estos de los que estamos hablando no han tenido esa experiencia.
la vida les ha tratado un poquito menos duro. Pero el punto es que Adán Augusto no tiene ese conocimiento, la población no tiene ese conocimiento de Adán Augusto que sí tiene de los otros dos. Y la encuesta es abierta, ¿no? La muestra va a tomar simpatizantes de Morena, enemigos de Morena, indiferentes, todos. Va a ser representativa de la sociedad, de la opinión de la sociedad. Y Adán Augusto todavía, es decir, tiene que transitar quizá un poco más por el campo de la política antes de llegar a eso. Y Monreal y Fernández Noroña y Manuel Velasco. Bueno, esto último, sí, esto último, como ustedes dicen en su programa una y otra vez, ya a Manuel Velasco lo han quitado, ¿no? Ya lo han puesto, son 6, pero parecen 5. Y de los 5 hay 2 que sí son políticos interesantes, pero no tienen la profundidad política que tiene Ebrard o Claudia Sheinbaum, y en cierto sentido la que tiene Adán Augusto. Entonces ellos, bueno, pues entran en esto no para conseguir la victoria en la encuesta y llegar a la presidencia, sino para seguir acumulando capital político para otro momento, otro puesto, otra posibilidad. Y si se sabe que no se va a ganar, pero se tiene esa exposición, esa presencia que da el ser candidato por un tiempo, bueno, pues es una ganancia y no la van a dejar ir. Pues pero sí. No, los que estamos hablando ya son 2, ¿no? 2. Esos son. Es una pelea entre 2. Una pelea con guantes bien acolchonaditos para que no se desfiguren el rostro. Eso es importante, en serio, porque pues sí. Luego las heridas que se pueden producir en esta lucha, que la lucha política es brutal. Tienen los participantes que usar un lenguaje, casi siempre, un lenguaje adecuado, mostrarse como seres humanos muy humanos y comprensibles, etcétera, pero son duros. Entonces, estos 2 van a tener el enfrentamiento delante de todos nosotros, que es la parte interesante. En el pasado, sí hubo el enfrentamiento dentro del núcleo duro de la élite política, pero no lo veíamos. Oíamos de repente unos golpes, unos gritos, pero no se veía. Se trataba de no verlos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues vamos a seguir platicando, doctor Lorenzo Meyer, porque faltan todo junio, todo julio y todo agosto, y veremos cosas seguramente inéditas. Seguiremos platicando y, como siempre, gracias, Lorenzo. Sí, veremos cosas inéditas, y este es un tiempo político. El tiempo mexicano tiene varias facetas, pero este sí que es político. Se va a concentrar aquí la energía, tanto de los actores como de nosotros, en los que estamos fuera, pero somos ciudadanos interesados. La energía va a estar puesta ahí, así que este es un tiempo intensamente político, pero a la luz del sol, a plen soleil. Doctor, como siempre, te agradecemos en este espacio de los periodistas y seguimos en comunicación. Muy buenas tardes. Álvaro, buenas tardes, y que pase esta ola de calor
porque el calor político y el calor físico, hijo. Sí, nomás no hay que quemarse. Gracias, doctor. Eso. Buenas Hasta tardes. Luego.